Petro firma su sentencia, la decisión secreta que enfureció al Tren de Aragua. Un hombre. Una firma. Un destino sellado. Lo que están a punto de escuchar no es ficción, es la crónica de poder, traición y justicia que sacudió los cimientos del crimen organizado en toda Latinoamérica. Hoy les revelaré cómo el presidente Gustavo Petro firmó un documento que desató la furia de la organización criminal más peligrosa del continente. Una decisión que puso en jaque a narcotraficantes, sicarios y extorsionadores desde Bogotá hasta Santiago de Chile. Esta es la historia real del día en que Larry Changa, el cerebro detrás del Tren de Aragua, descubrió que ni el poder, ni el dinero, ni el terror pueden detener la justicia cuando tres naciones se unen con un solo objetivo. Les contaré el secreto que el gobierno colombiano guardó hasta el último momento, la operación que nadie esperaba y la traición que nadie vio venir. Si creen que conocen todo sobre el mundo del crimen organizado, prepárense porque lo que sucedió el día de la extradición superó cualquier expectativa. Esto es real, esto es Colombia, y esto apenas comienza. Pero antes de seguir, nos ayudaría mucho que nos regalen un like y se suscriban a este canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles historias como esta, historias que no escucharán en ningún otro lugar. Ahora sí, acompáñenme a descubrir el secreto detrás de la extradición que cambió todo. El Palacio de Nariño amanecía con una quietud inusual aquella mañana de febrero del 2025. Las paredes coloniales del edificio presidencial resguardaban conversaciones que no podían filtrarse a la prensa, decisiones que marcarían el futuro de la seguridad nacional. En el despacho presidencial, el aire acondicionado luchaba contra el calor tropical de Bogotá, pero el ambiente estaba helado por otra razón. Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, observaba desde su escritorio una carpeta de color manila marcada con el sello de máxima confidencialidad. Dentro de ella, 53 páginas detallaban la vida criminal de un hombre que había convertido el terror en negocio. El general Rafael Mendoza, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, permanecía de pie frente al escritorio presidencial. Acababa de llegar desde la central de inteligencia con noticias que no podían esperar. Su uniforme impecable contrastaba con las ojeras que delataban 3 noches sin dormir. Había supervisado personalmente cada detalle de la operación que estaban a punto de ejecutar. Señor presidente, tengo la confirmación de Santiago. Los chilenos tienen el avión listo. Pueden despegar en cualquier momento. El mandatario levantó la vista del documento. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba, un gesto que sus colaboradores más cercanos reconocían como señal de profunda concentración. En su mente se agolpaban las implicaciones de lo que estaba por hacer. No era solo una extradición más, era una declaración de guerra contra la estructura criminal más sofisticada que había visto Suramérica en décadas. ¿Cuánto tiempo llevamos rastreando a Larry Changa?, preguntó, aunque conocía perfectamente la respuesta. 3 años, señor presidente. Desde que cruzó la frontera venezolana en 2021. Lo perdimos en Cúcuta, lo volvimos a ubicar en Medellín, desapareció en Cali y finalmente lo capturamos en Circasia el año pasado. Este hombre es un fantasma que ha burlado a 3 gobiernos. Petro se recostó en su silla. Recordaba perfectamente el día en que recibió el informe sobre la propuesta del Tren de Aragua para unirse a su política de paz total. La audacia de esos criminales lo había dejado atónito. Larry Changa, desde su celda en La Picota, había tenido el descaro de ofrecerse como vocero para negociar la desmovilización de su organización. Como si fueran guerrilleros con ideales políticos y no lo que realmente eran, una empresa criminal dedicada a la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. Ese documento sobre la mesa no es solo un papel, general. Es mi firma poniendo en riesgo la estabilidad del país. ¿Tiene idea de cuántos miembros del Tren de Aragua operan en territorio colombiano? El general Mendoza abrió su propia carpeta. Los números eran escalofriantes. 1.200 criminales identificados, pero las estimaciones de inteligencia hablaban de casi 5.000 operando en la sombra. Células criminales en 22 departamentos. Rutas de narcotráfico que conectaban los puertos del Pacífico con las fronteras terrestres. Redes de extorsión que sangraban a comerciantes desde Barranquilla hasta Pasto. Señor presidente, si firmamos esta extradición, debemos estar preparados para las represalias.
Nuestros informantes en las cárceles reportan que los lugartenientes de Changa han amenazado con desatar una ola de violencia si lo entregamos a Chile. Petro se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la Plaza de Bolívar. Desde ahí podía ver el bullir cotidiano de la capital colombiana. Miles de ciudadanos que confiaban en que su gobierno los protegería. Familias que merecían vivir sin el terror de las bandas criminales. Comerciantes que no deberían tener que pagar vacunas para mantener abiertas sus tiendas. Escúcheme bien, general. Durante toda mi carrera política he luchado por la paz. He defendido el diálogo como primera opción. Pero también he aprendido que hay límites que no se pueden negociar. El Tren de Aragua no son insurgentes con causas sociales, son delincuentes que se aprovechan de la miseria humana. Venezuela, Chile y Perú llevan años sufriendo por culpa de esta organización. Colombia no puede convertirse en refugio de criminales solo porque tengamos una política de paz total. Se dio vuelta y miró directamente al general. Sus ojos reflejaban una decisión irrevocable. Prepare el protocolo vuelo del Cóndor. Quiero que el traslado se haga en máximo secreto. Solo deben saberlo las personas indispensables. Ni siquiera el ministro del Interior debe estar al tanto hasta que el avión chileno esté en el aire con Changa a bordo. El general Mendoza asintió. Vuelo del Cóndor era el nombre código de la operación de extradición de máxima seguridad que habían diseñado para este momento. Cada detalle había sido planeado con precisión militar. El traslado nocturno desde La Picota hasta la base aérea de Catam. El avión de la Fuerza Aérea de Chile esperando con motores encendidos. La ruta de vuelo que evitaría sobrevolar territorios donde el Tren de Aragua tuviera influencia. ¿Cuándo firmará la orden, señor presidente? Ahora mismo. Petro regresó a su escritorio y tomó la estilográfica que había heredado de su padre. Era un objeto simple, sin lujos, pero que representaba el peso de la autoridad del Estado. Leyó una vez más el documento. República de Colombia. Ministerio de Justicia y del Derecho. Orden de extradición número 00325. Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa. Solicitado por la República de Chile por los delitos de terrorismo, tráfico de armas, extorsión agravada y secuestro. La punta de la pluma tocó el papel. Una rúbrica firme, sin temblores, sin dudas. La tinta azul selló el destino del fundador del Tren de Aragua. Cuando levantó la estilográfica, ambos hombres sabían que no había vuelta atrás. Que Dios nos proteja, general. Activen el protocolo inmediatamente. A 300 kilómetros de distancia, en el ala de máxima seguridad de la cárcel La Picota, Larry Amaury Álvarez Núñez despertaba de una siesta intranquila. La celda número 5 del pasillo C era un cubo de concreto de 3 metros por 4, con una letrina en la esquina y una cama de metal atornillada al piso. No había ventanas, solo una abertura de ventilación en el techo que dejaba entrar luz artificial las 24 horas del día. Llevaba más de un año encerrado ahí, pero cada mañana seguía esperando que sus abogados llegaran con buenas noticias. Había pagado a los mejores juristas de Bogotá. Había movido contactos en el sistema judicial. Había ofrecido información sobre otras organizaciones criminales a cambio de que su proceso se alargara indefinidamente. La estrategia era clara, nunca salir de Colombia. Aquí conocía el terreno, aquí tenía influencias, aquí podía seguir dirigiendo su imperio criminal desde la cárcel. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos acercándose por el pasillo. No eran los pasos habituales del guardia que traía el desayuno. Estos eran diferentes. Múltiples personas. Botas militares golpeando el concreto con sincronía perfecta. La puerta de metal se abrió con un chirrido y entraron 4 hombres. 3 guardias del IMPEC con chalecos antibalas y el director de la prisión, un hombre de mediana edad con rostro serio que sostenía un folder amarillo. Larry Changa, de pie. Él se incorporó lentamente. Durante años había desarrollado un instinto para leer situaciones peligrosas, y ésta disparaba todas sus alarmas. El director nunca venía personalmente a su celda. Nunca. ¿Qué pasa? Tengo derecho a que mi abogado esté presente en cualquier notificación oficial. El director abrió el folder y extrajo un documento. Su voz sonó monótona, como si estuviera leyendo un boletín meteorológico y no el fin de la vida de alguien. Por orden del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, y con el aval de la Corte Suprema de Justicia,
Se ha aprobado su extradición a la República de Chile. El traslado se efectuará en las próximas horas. Tiene derecho a comunicarse con su defensa legal y a empacar sus pertenencias personales. El mundo de Larry Changa se detuvo. Durante un segundo eterno no pudo procesar las palabras que acababa de escuchar. ¿Chile? ¿Extradición aprobada? ¿En las próximas horas? Imposible. Sus abogados le habían asegurado que el proceso tardaría meses. Que primero tenían que resolver la solicitud de Venezuela. Que el sistema judicial colombiano era lento y burocrático. Esto es ilegal. Venezuela solicitó mi extradición primero. No pueden ignorar el principio de prelación. El director cerró la carpeta con indiferencia. La decisión ya está tomada. Puede apelar desde Chile si lo desea. Ahora empiece a empacar. El traslado es esta noche. Los guardias salieron y cerraron la puerta. Larry Changa se quedó solo en su celda, con el documento de extradición en las manos temblorosas. Su mente trabajaba a toda velocidad. Chile significaba el fin. En Chile no tenía contactos en el sistema penitenciario. En Chile la justicia era más rápida y menos permeable a la corrupción. En Chile lo esperaba una condena de mínimo 40 años sin posibilidad de reducción de pena. No. Esto no puede estar pasando. He movido demasiadas fichas, he pagado demasiado dinero, he construido demasiado poder para que todo termine así. Se acercó a la pared y golpeó 3 veces con los nudillos. Un código. Silencio. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Después de unos segundos escuchó la respuesta. 2 golpes desde la celda contigua. Era Giovanni Morales, uno de sus lugartenientes que también estaba preso en la picota. Larry se arrodilló junto a la pared y habló en voz baja, sabiendo que su compañero estaría haciendo lo mismo al otro lado del concreto. Hermano, me extraditan esta noche. Necesito que actives el plan de emergencia. Llama a Wilson en Soacha. Dile que es código rojo. Que reúna a todos los muchachos que pueda. Necesitamos interceptar el convoy de traslado. La voz del otro lado sonó preocupada. ¿Está seguro? Si intentamos algo y falla, la organización completa quedará expuesta. Los colombianos van a caer sobre nosotros con todo. No hay otra opción. Si llego a Chile, el Tren de Aragua pierde a su fundador y a su líder estratégico. ¿Crees que los demás podrán mantener la organización unida sin mí? Ya sabes cómo son las cosas. Sin liderazgo fuerte, empezarán las divisiones internas, las peleas por el territorio, la desintegración. Hubo un momento de silencio. Luego la respuesta llegó, resignada pero leal. Está bien. Haré la llamada. Pero necesito que me des un número de teléfono encriptado para coordinar. Larry cerró los ojos. Estaba cruzando un punto sin retorno. Si la emboscada funcionaba, se convertiría en el criminal más buscado de Sudamérica. Si fallaba, pasaría el resto de su vida en una celda chilena con cadena perpetua. Pero no tenía opción. El instinto de supervivencia superaba cualquier cálculo racional. Usa el canal 5 del sistema que instalamos el año pasado. La contraseña es Aragua 2502. Wilson sabrá qué hacer. El resto de la tarde transcurrió en una agonía de espera. Larry intentó mantener la calma, pero su mente no dejaba de imaginar escenarios. ¿Cuántos hombres podría reunir Wilson en tan poco tiempo? ¿Tendría suficiente armamento? ¿Conocería la ruta que usarían para el traslado? A las 7 de la noche llegó su abogado, un hombre de 50 años con traje gris que había cobrado más de 200 millones de pesos por una defensa que ahora resultaba inútil. Larry, hice todo lo que pude. La decisión política vino desde arriba. Petro personalmente firmó la orden. No hay apelación posible en territorio colombiano. Larry lo miró con desprecio. ¿Para eso te pagué? ¿Para que me digas que no hay nada que hacer? Supuestamente eres el mejor abogado penalista de Bogotá. El abogado guardó sus documentos en el maletín con movimientos nerviosos. Lo siento. El gobierno está usando tu caso como ejemplo. Quieren mandar un mensaje a todas las organizaciones criminales de que Colombia no será refugio para extraditable. Es una decisión política, no judicial. Cuando el abogado se fue, Larry supo que estaba completamente solo. Todas las influencias compradas, todos los favores acumulados, todo el poder construido durante años se evaporaba frente a la firma de un presidente que había decidido hacer valer la autoridad del Estado.
A las 11 de la noche, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez eran 8 guardias del INPEC acompañados por agentes de la Policía Nacional. Traían esposas, grilletes para los pies y un chaleco antibalas naranja que identificaba a los extraditables. Es hora. Larry extendió las manos para que le pusieran las esposas. El metal frío se cerró alrededor de sus muñecas con un clic definitivo. Los grilletes en los tobillos limitaban su capacidad de caminar a pasos cortos y torpes. Le colocaron el chaleco naranja sobre su ropa y lo condujeron fuera de la celda. El pasillo de la picota estaba vacío. Habían despejado toda el área para el traslado. Solo se escuchaban los pasos del grupo y el tintineo de las cadenas. Larry observaba cada detalle. Las cámaras de seguridad en las esquinas. Las puertas de emergencia. Los puntos ciegos donde un ataque podría surgir. Pero nada sucedió. Lo sacaron por la puerta trasera de la prisión, donde esperaba un vehículo blindado tipo furgón de la Policía Nacional. Lo subieron al compartimento trasero, una caja metálica sin ventanas con un banco de metal. 2 guardias entraron con él. Las puertas se cerraron con un golpe metálico que resonó como una sentencia final. El convoy empezó a moverse. Larry no podía ver nada del exterior, pero por el movimiento del vehículo intentaba calcular la ruta. Sabía que la picota estaba en el sur de Bogotá y que la base aérea de Catam quedaba al norte, cerca del aeropuerto El Dorado. Eso significaba atravesar casi toda la ciudad. Su única esperanza era que Wilson hubiera logrado organizar la emboscada. Conociendo a su lugarteniente, probablemente intentaría interceptar el convoy en algún punto de la autopista sur, antes de llegar a las zonas más vigiladas cerca del aeropuerto. El vehículo avanzaba a velocidad constante. Pasaron 10 minutos. 15. 20. El silencio dentro del furgón era absoluto. Los guardias no hablaban, solo observaban a su prisionero con expresión impasible. De repente, el vehículo redujo la velocidad bruscamente. Larry sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. ¿Era el momento? ¿Estaban siendo emboscados? Los guardias se pusieron tensos y verificaron sus armas. Pero el furgón volvió a acelerar. Había sido solo un semáforo o un control de tráfico rutinario. Falsa alarma. Pasaron más minutos. Media hora. 40 minutos. Larry empezaba a perder la esperanza cuando escuchó el sonido. Un estampido sordo en la distancia. Luego otro. Y otro más. Disparos. Ráfagas de ametralladora. Los guardias se comunicaron por radio con el conductor. Las voces sonaban alteradas. Control, aquí transportador 1. Reportamos enfrentamiento a 2 kilómetros de nuestra posición. Solicito autorización para tomar ruta alterna. La respuesta llegó inmediata y firme. Negativo, transportador 1. Mantenga curso actual. Unidades de apoyo están neutralizando la amenaza. El vuelo del Cóndor tiene prioridad absoluta. Repito, mantenga curso actual a máxima velocidad. Larry sintió como el furgón aceleraba. Los neumáticos chirriaban en las curvas. El motor rugía forzado al límite. Los disparos se escuchaban cada vez más cerca. Su corazón latía desbocado. Wilson lo había intentado. Sus hombres estaban ahí afuera, arriesgando sus vidas para rescatarlo. Vamos, vamos, vamos. Solo necesitan detener el convoy unos minutos. Solo eso. Pero el conductor del furgón era un profesional entrenado para situaciones de emergencia. No redujo la velocidad. Tomó una vía alterna que había sido preparada previamente. El sonido de los disparos empezó a alejarse. 5 minutos después, el enfrentamiento quedó atrás. Larry dejó caer la cabeza. Había fallado. El último intento desesperado de salvarse había fracasado. Ahora solo quedaba aceptar lo inevitable. El vehículo entró en la base aérea de Catam 20 minutos después. Larry escuchó el cambio en el sonido del motor cuando pasaron por las rejas de seguridad. El furgón se detuvo finalmente y las puertas traseras se abrieron. La luz de los reflectores lo cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, vio el hangar. Un espacio enorme con techo metálico, donde esperaba un avión con los colores de la Fuerza Aérea de Chile. La bandera chilena pintada en el fuselaje brillaba bajo las luces halógenas. A los costados había al menos 50 policías colombianos formando un perímetro de seguridad. Francotiradores en las vigas superiores del hangar. Perros antidrogas.
detectores de metal portátiles. El general Rafael Mendoza estaba ahí, supervisando personalmente cada detalle de la operación. Cuando vio bajar a Larry Changa del furgón, hizo una señal con la mano. Un grupo de agentes chilenos vestidos de civil pero con chalecos que identificaban su cargo se acercaron al prisionero. El capitán chileno a cargo del traslado revisó la documentación que le entregó el general colombiano. Pasaporte, orden de extradición, historial médico, lista de pertenencias. Todo estaba en orden. General Mendoza, confirmamos recepción del extraditado Larry Amaury Álvarez Núñez. La República de Chile agradece la cooperación de las autoridades colombianas. El general estrechó la mano del capitán chileno. Capitán Herrera, le entregamos al fundador de la organización criminal más peligrosa de Sudamérica. Espero que la justicia chilena haga lo que debe hacerse. Este hombre ha causado sufrimiento en todo el continente. Puede estar seguro, general. En Chile tenemos más de 20 expedientes abiertos contra él. No saldrá libre ni un solo día del resto de su vida. Los agentes chilenos condujeron a Larry Changa hacia la escalerilla del avión. Cada paso era una agonía. Subir esas escaleras significaba cruzar a un territorio donde no tendría ningún control. Sus piernas temblaban, pero se obligó a mantener la compostura. No les daría el gusto de verlo derrumbarse. Cuando llegó a la puerta del avión, se dio vuelta y miró hacia el hangar. El general Mendoza lo observaba con expresión impenetrable. A su lado había oficiales de alto rango, funcionarios del Ministerio de Justicia y representantes de la Fiscalía. Todos ahí para presenciar el momento histórico en que Colombia demostraba que ningún criminal estaba por encima de la ley. Larry Changa quiso decir algo, alguna última bravata, alguna amenaza que demostrara que seguía siendo peligroso. Pero las palabras no salieron. Solo pudo sentir la derrota absoluta cuando los agentes chilenos lo empujaron suavemente al interior del avión. El interior de la aeronave estaba configurado para transporte de prisioneros. Asientos limitados, paredes reforzadas, puntos de anclaje para esposas en múltiples ubicaciones. Lo sentaron en el asiento trasero y le aseguraron las esposas a los brazos del asiento. Los grilletes de los pies se conectaron a un anclaje en el piso. No podría moverse ni un centímetro durante todo el vuelo. El piloto recibió autorización para despegar. Los motores del avión cobraron vida con un rugido que hizo vibrar toda la estructura. Larry sintió el movimiento cuando la aeronave empezó a rodar por la pista. Aceleró. La nariz se levantó. Las ruedas perdieron contacto con el suelo. Colombia quedaba atrás. Su imperio criminal, construido durante 15 años de violencia y terror, quedaba atrás. Los millones de dólares ocultos en cuentas bancarias fantasma quedaban atrás. El respeto que había ganado en el mundo criminal quedaba atrás. La identidad de Larry Changa, el fundador intocable del Tren de Aragua, quedaba atrás. Ahora solo era un prisionero más. Un número en el sistema penitenciario chileno. Un hombre que había apostado todo al poder del crimen organizado y había perdido cuando 3 gobiernos decidieron que ya era suficiente. En el hangar de Catam, el general Mendoza observaba el avión chileno alejarse en el cielo nocturno de Bogotá. Junto a él estaba el coronel Eduardo Beltrán, jefe de operaciones especiales de la Policía Nacional. Coronel, ¿qué pasó con el grupo que intentó emboscar el convoy? El coronel consultó su tableta electrónica donde llegaban reportes en tiempo real. Neutralizados, mi general. 8 capturados, 3 abatidos en el enfrentamiento, 5 fugados. Recuperamos 4 fusiles AK-47, 2 ametralladoras calibre .50, granadas de fragmentación y chalecos antibalas. Era un grupo bien armado y coordinado. El general asintió con satisfacción. Bien. Quiero que los capturados sean interrogados inmediatamente. Necesitamos los nombres de todos los miembros del Tren de Aragua operando en Bogotá. Esta noche empezamos el desmantelamiento completo de esa organización en territorio colombiano. El coronel Beltrán cerró su tableta y miró al cielo donde el avión ya era solo una luz parpadeante en la distancia. ¿Cree que la extradición de Changa será suficiente para acabar con el Tren de Aragua, mi general? El general Mendoza reflexionó sobre la pregunta. Había dedicado 3 años de su carrera a perseguir a esa organización. Conocía su estructura, su capacidad de adaptación, su alcance internacional. No, coronel. No será suficiente.
El Tren de Aragua ya es más grande que Larry Changa. Ya tiene lugartenientes en 8 países. Ya tiene rutas de narcotráfico establecidas. Ya tiene redes de extorsión que generan millones de dólares al mes. Pero hoy le quitamos el cerebro. Le quitamos al estratega que diseñó su expansión internacional. Y eso, créame, los va a debilitar. Sin Changa, empezarán las luchas internas por el liderazgo. Las divisiones. Los errores estratégicos. Y entonces será nuestro momento para desmantelarlos completamente. En el Palacio de Nariño, el presidente Gustavo Petro recibía la confirmación de que el avión chileno había despegado exitosamente. Eran las 2 de la madrugada. Había estado despierto toda la noche esperando ese momento. Cuando su asistente le dio la noticia, sintió el peso de la responsabilidad mezclado con la satisfacción del deber cumplido. Se sirvió un café y salió al balcón del despacho presidencial. Bogotá dormía bajo un manto de luces que se extendía hasta las montañas circundantes. Millones de colombianos que confiaban en que su gobierno los protegería. Familias que merecían vivir sin miedo. Había tomado la decisión correcta. Lo sabía en lo más profundo de su conciencia. El Tren de Aragua no eran insurgentes con causas sociales. No eran guerrilleros con ideología política. Eran criminales que se lucraban del sufrimiento humano. Y con ellos no había espacio para la negociación. La noticia de la extradición de Larry Changa llegó a Chile en la madrugada. Los medios de comunicación la reportaron como un triunfo de la cooperación internacional contra el crimen organizado. En Venezuela, el gobierno protestó formalmente alegando que su solicitud de extradición había sido presentada primero. En Perú y Ecuador, las autoridades celebraron la noticia como un golpe mortal al Tren de Aragua. Pero en las calles de los barrios marginales de Bogotá, Medellín y Cali, los miembros de la organización criminal recibieron la noticia con furia y desconcierto. Sin su líder fundador, sin la guía estratégica de Larry Changa, el futuro del Tren de Aragua se volvía incierto. Los lugartenientes se reunieron en encuentros secretos para discutir quién tomaría el control. Las disputas comenzaron casi inmediatamente. Algunos proponían intensificar la violencia como respuesta a la extradición. Otros sugerían mantener un perfil bajo hasta que las autoridades bajaran la guardia. Las divisiones internas que el general Mendoza había predicho empezaban a materializarse. Durante los días siguientes, la Policía Nacional Colombiana lanzó la Operación Tren Caído. Simultáneamente en 20 ciudades del país, grupos especiales de captura allanaron escondites, desmantelaron redes de extorsión y arrestaron a más de 200 miembros de la organización. Fue el golpe más duro que el Tren de Aragua había recibido desde su fundación. En Chile, Larry Amaury Álvarez Núñez fue recluido en el Centro de Detención Preventiva de Máxima Seguridad de Santiago. Su primera audiencia ante un juez chileno se realizó 3 días después de su llegada. Los cargos en su contra incluían terrorismo, tráfico internacional de armas, extorsión agravada, secuestro, asociación ilícita y narcotráfico. El fiscal solicitó prisión preventiva sin derecho a fianza, argumentando que representaba un peligro extremo para la sociedad chilena. El juez accedió a la solicitud. Larry Changa sería juzgado en Chile, enfrentando una posible condena de más de 100 años de prisión. Sus abogados chilenos, pagados con dinero de la organización, iniciaron una defensa que sabían condenada al fracaso. La evidencia en su contra era abrumadora. Testimonios de víctimas. Interceptaciones telefónicas. Documentos financieros. Registros de viajes que lo ubicaban en lugares donde se habían cometido crímenes atroces. El Tren de Aragua, la organización que había sembrado el terror en 8 países de Latinoamérica, enfrentaba su mayor crisis desde su fundación. El hombre que había diseñado su expansión internacional, que había establecido las alianzas con carteles mexicanos, que había creado el sistema de extorsión transnacional, estaba ahora en una celda chilena sin posibilidad de comunicarse con sus lugartenientes. Los analistas de seguridad internacional debatían si la captura y extradición de Larry Changa sería suficiente para desmantelar completamente la organización. Algunos argumentaban que el Tren de Aragua ya había alcanzado un nivel de sofisticación que le permitiría sobrevivir sin su fundador. Otros sostenían que sin el liderazgo estratégico de Changa, la organización se fragmentaría en múltiples grupos menores luchando entre sí por el control.
Lo que nadie discutía era que la decisión del presidente Gustavo Petro había marcado un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado transnacional en Sudamérica. Por primera vez, 3 países habían coordinado sus esfuerzos con éxito para capturar y juzgar al líder de una organización criminal que había operado con impunidad durante años. La firma que Petro había estampado en aquel documento en su despacho presidencial había sido más que un acto administrativo. Había sido una declaración de principios. Una afirmación de que el Estado de Derecho seguía vigente en Colombia. Una promesa a los ciudadanos de que su gobierno no negociaría con criminales que se lucraban del terror. Para Larry Changa, sentado en su celda chilena, las noches se volvieron interminables. Pensaba en todos los errores que lo habían llevado a ese momento. La arrogancia de creer que podía operar impunemente en territorio colombiano. La soberbia de pensar que sus contactos y su dinero lo protegerían de la extradición. La ingenuidad de subestimar la voluntad política de un presidente que había decidido hacer de su caso un ejemplo. En sus momentos de mayor lucidez, reconocía que su destino había quedado sellado el día en que propuso negociar con el gobierno colombiano. Esa jugada desesperada de ofrecerse como vocero para la desmovilización del Tren de Aragua había sido el error fatal. Había expuesto su posición de liderazgo, había admitido públicamente su rol en la organización y había provocado que el presidente Petro tomara la decisión de extraditarlo como mensaje a todas las organizaciones criminales del país. Los meses pasaron. El juicio avanzaba lentamente a través del sistema judicial chileno. Los fiscales presentaban evidencia tras evidencia. Testigos protegidos relataban los horrores que habían sufrido bajo las órdenes de Larry Changa. Expertos en crimen organizado explicaban la estructura del Tren de Aragua y el rol central del acusado en su creación y expansión. La condena era inevitable. Todos lo sabían. Los abogados defensores intentaban negociar acuerdos de reducción de pena a cambio de información sobre otros miembros de la organización, pero Larry Changa se negaba. Sabía que cooperar con las autoridades significaría su sentencia de muerte. Los códigos del mundo criminal son claros, la traición se paga con sangre. Prefería pudrirse en una cárcel chilena que ser ejecutado por sus propios excompañeros. En Colombia, el balance de la operación Tren Caído superó todas las expectativas. Más de 500 miembros de la organización fueron capturados en los 6 meses siguientes a la extradición de Larry Changa. Se desmantelaron redes de extorsión que operaban en todo el país. Se incautaron arsenales completos de armas de guerra. Se confiscaron propiedades y cuentas bancarias por valor de más de $50 millones. El general Rafael Mendoza fue condecorado por el presidente Petro en una ceremonia en el Palacio de Nariño. Su trabajo de 3 años rastreando a Larry Changa había dado frutos. La Policía Nacional Colombiana ganó reconocimiento internacional por su eficiencia en el desmantelamiento de una organización criminal transnacional. Pero el general sabía que la batalla no había terminado. El Tren de Aragua seguía operando en Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y otros países. Nuevos líderes emergían para llenar el vacío dejado por Larry Changa. La lucha contra el crimen organizado era una guerra de largo aliento, sin victorias definitivas, solo batallas ganadas o perdidas. Sin embargo, había logrado algo fundamental, demostrar que ningún criminal, por poderoso que fuera, estaba por encima del alcance de la justicia. Que la cooperación internacional podía funcionar cuando había voluntad política. Que el Estado de Derecho podía imponerse sobre el imperio del crimen. La historia de Larry Changa, el fundador del Tren de Aragua, terminaba en una celda chilena. Pero su legado de violencia y terror seguiría afectando a Latinoamérica durante años. Las miles de víctimas de su organización criminal llevaban cicatrices que nunca sanarían completamente. Las familias destruidas por la extorsión y el secuestro nunca recuperarían lo que habían perdido. La decisión del presidente Gustavo Petro de firmar aquella orden de extradición había sido un acto de justicia, pero también un recordatorio de los costos humanos del crimen organizado. Cada firma, cada orden judicial, cada operación policial representaba vidas rotas, familias destrozadas y comunidades aterrorizadas. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video,
No olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Crees que la extradición de Larry Changa fue suficiente para desmantelar al Tren de Aragua, o la organización criminal ya era demasiado grande y estructurada para caer con la captura de su fundador? ¿Deberían los gobiernos latinoamericanos intensificar la cooperación internacional para combatir el crimen transnacional? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre esta historia que marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en Colombia y toda Latinoamérica.